Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio, mis queridos amigos y amigas. Hoy vamos a tocar el tema de los dones espirituales. Y vamos a entrar en materia para que podamos resolver este asunto lo más pronto posible, porque el tiempo es nuestro contrario. Yo quiero que ustedes se centren en algo, mis queridos amigos y amigas, y es que en Romanos 11, el versículo 29, dice Pablo que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios te da un don o dones, no importa tu polaridad, porque Dios no hace acepción de personas. Él te puede dar un don a ti para sanación, independientemente que tú seas una persona de polaridad positiva o de polaridad negativa. Los brujos también sanan, los hechiceros sanan. Hay hechiceros, ese mismo hechicero hace un maleficio para dañar a una persona y ese mismo hechicero te hace una pócima para sanarte y son dones de sanación básicamente. O con una canción te puede sanar. Vamos a entender algo interesante, mis queridos amigos. Judas está estigmatizado en el cristianismo como el apóstol que traicionó al Mesías, aunque en el libro, en el Evangelio de Judas, entendemos otra cosa, pero supongamos que Judas es el hombre que el cristianismo nos ha vendido. Judas echaba fuera demonios, Judas sanaba, Judas predicaba. Vamos a ver eso, Lucas capítulo 10 y el versículo 20. Lucas capítulo 10, versículo 20. Dice, y volvieron los 70, el 17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, Señor, aún demonios se nos sujetan en tu nombre. Mire lo que le dice el Mesías en el versículo 20. Pero no os regocijéis de que los demonios se os sujetan. O sea, cuando tú echas fuera un demonio, no te regocijes por eso. No. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11, 29. Dios te da un don a ti, pero también se lo da al otro. El mismo don, porque Dios no hace acepción de personas. Ahorita vamos a comprobar eso. Entonces dice, no se regocijen de que los demonios se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Porque hay gente que los demonios se les sujetan, hay gente que hace milagros, pero sus nombres no están escritos en los cielos. Vamos a ver un ejemplo. Mateo capítulo 7, pongan cuidado a esto. Mateo capítulo 7, el versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Por supuesto que sí. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Por supuesto que sí. ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, personas de polaridad negativa, porque dice hacedores de maldad, pueden hacer milagros. Personas de polaridad negativa pueden profetizarte. Personas de polaridad negativa pueden sanarte. Porque Dios no hace acepción de personas con los dones. Se los da al uno y al otro. Pongan cuidado a este ejemplo. Vamos a 1 Samuel, cuando Saúl estaba persiguiendo a David para destruirlo.
entonces se amangualó con este Samuel. Y ambos pues estaban haciendo como una, digamos, una conspiración contra Saúl para que David fuese rey y no Saúl. Entonces, pongan cuidado a esto. El capítulo 19 de Samuel. Recuerden, Dios no hace acepción de personas, le da dones a cualquiera. Ahorita vamos a mirar esto. Primera Samuel capítulo 19, versículo 18 al 24. Miren lo que dice. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Naiot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros. Esos mensajeros de Saúl, me imagino que iban a hacer una labor no muy encomiable, quizá a destruir a David o a apresarlo para que a la postre el rey Saúl lo destruyera. Y dice, entonces Saúl envió mensajeros, el versículo 20, para que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los precedía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Nos conozco, hacedores de maldad. Pero mire estos muchachos que iban a destruir a David profetizando. ¿La van cogiendo? Dios no hace acepción de personas con sus dones. Sigamos leyendo. Cuando lo supo Saúl envió otros mensajeros, el versículo 21, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, Saúl, y llegando al gran pozo que está en Secu, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió, he aquí está en Naiot en Ramá. Y fue a Naiot en Ramá y también vino sobre él el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche de aquí. Y dijo, también Saúl entre los profetas, dijeron, Saúl profetizando. Señor, Señor, nos profetizamos en tu nombre y en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. No os conozco, muchachos, yo no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Aún los malos, mis queridos amigos, aún los malos tienen dones de Dios. Pero hay unos amiguitos y amiguitas muy incautos que cuando ven un milagro se van detrás de eso. Bienaventurado el que sin ver creyó, mis queridos amigos y amigas. Porque no son los milagros, no es expulsar demonios, no es sanar, porque eso lo hace cualquiera, no importa su polaridad. Es el contenido de la verdad, porque la verdad es lo único que te hace libre, no los milagros, mis queridos amigos. Los milagros no te hacen libre, porque Dios no hace acepción de personas para dar los dones. Ustedes recuerdan en Mateo 25, cuando habla de los talentos. Al que le dio 5, le dice en el versículo 20 al 21 de Mateo 25, 20 al 21, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En el versículo 22 al 23, habla del que le dio 2 talentos y le dice, bien, buen siervo y fiel.
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, porque era buen siervo y era fiel. Lo mismo que el primero, el de 5 talentos. Pero cuando llega al que tenía el talento, un talento, que lo había enterrado, le dice siervo malo y negligente. Era malo, pero tenía un talento dado por el mismo Dios. ¿Ya estás comprendiendo? A los malos también se le dan dones. Y cuando tú ves a un malo haciendo sanación o un malo profetizándote, no te vayas detrás de los prodigios. Escudriña la verdad, que la verdad es lo único que te da seguridad para subir a la siguiente dimensión. Solo la verdad, no son los milagros, mis queridos amigos y amigas. Eso no aplica. Por eso el Mesías dijo, bienaventurado el que sin ver creyó. No te vayas detrás de los prodigios. Afiánzate en la verdad. Tu cimiento sea la verdad. La verdad te hace libre y como dice segunda de Tesalonicenses 2:10, la verdad te da salvación. Solo eso. No son los milagros, mis queridos amigos y amigas. Vamos a ver algo curioso. Recuerden que el Mesías no conoce a los que dicen Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios, en Mateo 7 y el versículo 21 y 22. Y en tu nombre no hicimos muchos milagros, entonces les declararé nunca os conocí. Pongan cuidado esa palabra conocí o conoció. En Juan, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10. Pongan cuidado a esto. Juan 10 y el versículo 27, el Mesías dice esto. Juan capítulo 10, versículo 27. Miren lo que dice. Pongan atención a esto. Y se van a concentrar en dos cosas que hacen los seguidores de Cristo o hacemos los seguidores de Cristo, que le seguimos al Mesías. 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces oímos su voz. Primer ingrediente. Los que seguimos a Cristo oímos su voz. Yo las conozco. El Mesías nos conoce. Porque recuerden que en Mateo 7:22 dice, no os conozco. ¿Correcto? Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Hay dos cosas que hacemos, oír su voz y seguirlo. Oír su voz y seguirlo. Pero él lo que hace es conocernos, ¿correcto? Conocernos. Bueno, entonces, concentrémonos en esos dos ingredientes, seguirlo y conocerlo. Vamos a Marcos 9 y vamos a ver un individuo que ni seguía al Mesías, ni oía al Mesías, pero hacía milagros. Marcos, el capítulo 9, versículo 38. Dice, Juan respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Juan seguía a Cristo y este individuo no seguía a Juan para escuchar a Cristo. ¿Ya la van cogiendo? Este hombre había visto a los apóstoles hacer milagros y hizo lo mismo. Solamente eso. Y él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. No establece que sea oveja, porque este ni lo oía al Mesías, ni lo seguía, pero echaba fuera demonios. ¿Comprenden el punto? Vamos a Salmo 68:18. Ese texto es más claro y contundente. Voy a leerles la Reina Valera de 1960. Miren lo que dice allí. Este texto también está citado en Efesios 4:8. Una fracción de este texto.
Entonces vamos a mirar, Salmo 68, 18 dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, cuando el Mesías se lleva a los cautivos, a los ángeles que estaban cautivos aquí presos, que abrió la puerta. Desde ahora veréis el cielo abierto y ángeles de Dios que suben y descienden. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Esos son los distintos dones de sanación, de profecía, bueno. Y también para los rebeldes. O sea, los rebeldes también tienen los mismos dones, mis queridos amigos. Por eso les digo, no por vista. No se vayan detrás de milagros, porque eso no es allí. Porque cualquiera puede echar fuera demonios, hasta el bobo de la yuca que se quiere casar con una señorita de la capital. Cualquiera puede echar fuera demonios. Cualquiera te puede profetizar independientemente de su polaridad, si sea positiva o negativa. Ahí lo está diciendo. Le da dones aún a los rebeldes. Vamos a otro texto en Juan. Vamos a Juan capítulo 11 y vamos a ver a Caifás, esa perita en dulce, ese tramposo que deseaba mucho matar al Mesías. Vamos a mirar a ese Caifás. Juan 11, 49 al 51. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Caifás profetizando. Aún los rebeldes tienen dones, mis queridos amigos. Dios da dones aún a los rebeldes. Salmo 68, 18. Hay unos que hacen la mistura, digamos así, la mistura entre los dones y el Espíritu Santo. Una cosa son los dones del Espíritu Santo y otra cosa es el Espíritu Santo mismo. Pongan cuidado a esta diferencia. Uno son los dones del Espíritu Santo y otra muy diferente es el Espíritu Santo como tal. Entonces vamos a ver esta diferencia. Vamos a Efesios. Que Efesios, Pablo cita el mismo Salmo 68, 18 donde estamos estudiándolo ahorita. Vamos a Efesios 4, el capítulo 7 y 8. Pongan cuidado a esto, mis queridos amigos y amigas. Dice aquí. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Grábense la medida. Medida es como si yo cogiera este bolígrafo, mis queridos amigos, y lo partiera, por decir algo, en 9 pedazos. Y a cada uno de las personas, 9 personas o X y Y personas, les voy pasando una medida a cada uno. ¿Correcto? Esos son los distintos dones. Voy dando a cada uno el don de sanación, al otro le doy el don de profecía, al otro el don del discernimiento y así por el estilo. Entonces, son medidas. Corto 9 medidas y doy a cada uno una medida. Entonces dice Efesios 4, 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esos dones son dados con medida o por medida. A X se le da un don, al otro se le da otro y así por el estilo. Son dados con medida. Esos dones son muy distintos a tener el Espíritu Santo. Vamos a mirar Juan, Evangelio de Juan, el capítulo 3. Juan, el capítulo 3. Y el versículo 33 y 34.
El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Mira, cuando alguien tiene el Espíritu de Dios, la única señal por la cual una persona tiene el Espíritu de Dios es que esa persona te está hablando verdad. Te habla la verdad. No que te haga sanación. Porque cualquiera lo hace. Aún la persona que te está hablando la verdad puede hacer sanación. Aún la persona que se está hablando verdad puede profetizar. Pero ese no es el caso. O sea, ¿cuál es la señal por la cual una persona debe tener el Espíritu Santo? Vamos a mirar el 34. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Te está hablando verdad. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Solamente los dones son dados por medida. El Espíritu es algo muy diferente, mis queridos amigos. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, ¿cuál es la señal por la cual tú sabes que tienes el Espíritu de Dios? Vamos a Juan capítulo 16, en el mismo libro. Juan capítulo 16, el versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esa es la señal por la cual tú sabes que tienes el Espíritu Santo. No el don de profecía, no el don, porque los dones son dados aún a los rebeldes. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Les declararé, nunca os conocí. Las ovejas mías oyen mi voz y yo las conozco. Ustedes no son ovejas. Y me siguen. Ustedes no me siguen. Solamente hacen milagros porque yo se los di. Los dones son dados independientemente de la polaridad de la persona, porque Dios da dones aún a los rebeldes. Salmo 68, 18. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esa es la señal, mis queridos amigos y amigas, de que tú tengas el Espíritu Santo cuando hablas y enseñas la verdad. Solo eso. Bienaventurado el que sin ver creyó, mis queridos amigos. Bienaventurado el que sin ver creyó. Sigamos. Vamos a otro texto, el Juan 14. Evangelio de Juan capítulo 14. El versículo 26. Pongan cuidado a esto. 14, 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es una enseñanza que recibes del Espíritu Santo. No el don de sanación, porque los dones son dados a cualquiera. ¿Entiendes? Sino una enseñanza. Eres enseñado. Mira esto, voy a volver a leer. 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Vamos a Primera de Juan. Primera epístola de Juan, el capítulo, creo que es el 2. Primera de Juan, capítulo 2. Y el versículo 20. Noten bien lo que dice aquí. Primera de Juan capítulo 2, versículo 20. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Porque el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, o sea, te enseña la verdad. Esa es la única señal por la cual tú sabes que tienes el Espíritu Santo, porque te guía a toda la verdad. Y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. No te dejes deslumbrar por señales.
por señales. No es por señales, mis queridos amigos. No es porque te profeticen. No es porque te hagan el don de sanación. No es por expulsar demonios. Eso no quiere decir nada. Porque lo hacen tanto los buenos como los malos. Dios da dones aún a los rebeldes. Salmo 68, 18. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. No es por ahí, mis queridos amigos. Es la verdad. Es la verdad. Lo único que afianza y te da seguridad para subir a la siguiente dimensión es la verdad. Solo eso, mis queridos amigos. Bienaventurado el que sin ver creyó. Espero que les haya quedado claro, mis queridos amigos, este tema. Recuerden que los dones son gratis. Mateo 10, versículos 7 y 8. Yendo predicar, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestro cinto, tu cintura, ni de alforja. No puedes recibir regalos con la sanación, ni con la profetización, nada de esas cosas. Porque el obrero lo único que tiene derecho es a un platico de comida, al sanar, al profetizar. Recuerdan que los dones son dados sin dinero. Recuerden un sujeto, un mago, que hablaba con Pedro y le decía que le ofrecía dinero para que le diera el mismo don de sanación. Y Pedro le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Eso no es así. De gracia recibiste, en Mateo capítulo 10, verso 8. De gracia recibiste, dad de gracias. Espero que hayan entendido, mis queridos amigos y amigas. Bendiciones para todos. Shalom.